Hola a todos, hoy día vamos a ver este primer tema de anatomía, porque desde cuarto año ya no vamos a llevar biología, vamos a llevar anatomía. Entonces el primer tema que corresponde va a ser histología y tejido epitelial. Primero vamos a definir qué es histología, o también llamada anatomía microscópica. Va a ser una ciencia que va a estudiar a los tejidos y un tejido se va a definir como una agrupación de células que van a compartir el mismo origen embrionario y la misma función. Y estos tejidos van a tener dos componentes, ¿no? Las células y la sustancia intercelular. La célula va a ser la parte viva de los tejidos, las que van a cumplir la función. Y la sustancia intercelular va a ser esa sustancia que se va a encontrar entre las células, ¿no? Ahora, el padre de la histología va a ser ese señor que se llama Marcelo Malpighi, ¿no? Ahora, ¿de dónde y cómo se originan estos diversos tipos de tejidos que va a estudiar la histología? De las tres hojas germinativas de la gástrula. En la tercera semana de la gestación se van a comenzar a generar estos tejidos, ¿no? Vamos a tener, vamos a tener tres capas donde se van a originar los tejidos: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Como podemos ver, el tejido epitelial, que es el tejido por el cual vamos a estudiar el día de hoy, se va a originar en las tres capas germinativas, no germinales, en el ectodermo, en el mesodermo y en el endodermo. También tenemos acá otros tejidos que lo vamos a estudiar las próximas semanas: el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Ahora, la función del tejido epitelial va a brindar protección o cubierta al cuerpo y también va a formar las glándulas, ¿no? Va a cumplir una función de secreción. Su clasificación está dentro de los tejidos de revestimiento y glandulares. Ahora veamos más a detalle sus características. El tejido epitelial va a tener una escasa sustancia intercelular, una escasa sustancia que se encuentra entre las células, ¿no? Sus células se van a encontrar fuertemente unidas por los desmosomas. Los desmosomas van a ser esas sustancias que se encuentran en la membrana de la célula y que le van a servir a la célula juntarse con otras células. El tejido epitelial va a carecer de vasos sanguíneos, por eso se le van a llamar avasculares. El tejido epitelial se va a nutrir por difusión del tejido conectivo, o sea que en el tejido conectivo van a estar varias moléculas que nutren al tejido epitelial. Y por el proceso de difusión, esas moléculas van a pasar del tejido conectivo al tejido epitelial. El tejido epitelial va a descansar sobre una lámina basal, ¿no? O también llamada membrana basal, como puedes ver en esta imagen. Aquí está el tejido epitelial que está descansando sobre la membrana basal. Presentan alta inervación, o sea, se pueden encontrar terminaciones nerviosas. Es por esto que el tejido epitelial va a ser muy sensible. También van a poseer alta regeneración porque sus células se reproducen constantemente y se van a originar de las tres capas germinales: endodermo, ectodermo, mesodermo, ¿no? El tejido epitelial también va a adoptar formas geométricas: plamas pavimentoso, cúbicas, cilíndricas o columnar, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora. Ahora, ¿cuáles son las funciones de este tejido epitelial? Como te había mencionado hace un momento, la función principal no va a ser un tejido de revestimiento que va a cubrir, pero también puede ser un tejido que puede secretar sustancias, ¿no? Pero acá vamos a tener mejor las funciones principales. Primero va a ser difusora, es decir, va a servir para el intercambio de sustancias. Por ejemplo, en los alvéolos de los pulmones, vamos a poder observar esta función, ¿no? A la hora de intercambiar el oxígeno con el dióxido de carbono. También tenemos la función de absorción en el intestino delgado, ya que posee microvellosidades. A través de esas microvellosidades, el tejido epitelial va a poder absorber diversas sustancias. También tenemos a la función protectora, donde su lugar va a ser el epidermis. Como tú ya sabes, a través de la piel nosotros protegemos, ¿no?, otros tipos de tejidos. También tenemos la función lubricadora. Esto lo podemos encontrar en la boca o la vagina, ¿no? Que el tejido epitelial va a producir lubricante como la saliva, etcétera. También tenemos la función secretora.
van a haber glándulas que liberan sustancias, que eso lo vamos a ver a continuación. También otra función va a ser germinativa. Germinativa va a ser esa función que va a consistir en que las células van a poder regenerarse. Eso lo podemos ver en los ovarios y los testículos, ¿no? Bien sabemos que los ovarios y testículos van a generar espermatozoides, óvulos, y ahí se va a hacer uso de la función germinativa del tejido epitelial. También tenemos la función contráctil, que lo vamos a poder encontrar en el mioepitelio de glándulas mamarias y salivales. Cuando la hormona de la oxitocina va a entrar en contacto o va a interferir en el mioepitelio, se va a generar una contracción, ¿no? Una contracción, y esto va a permitir la salida de la leche materna, ¿no? A esto me refiero con la función contráctil. Ahora, también por último va a tener la función sensorial. La función sensorial, creo que todos sabemos a qué me refiero, ¿no? Los sentidos, el gusto, el olfato y la vista. También va a tener otra función que acá no se ha mencionado, que va a ser la función de filtración, el tejido epitelial también puede servir como un colador. Bueno, eso fue todo con respecto a las funciones. Y ahora vamos a ver la clasificación del tejido epitelial. ¿No? Como puedes ver acá, el tejido epitelial se puede dividir en dos, ¿no? Primero los epitelios de revestimiento que se van a encargar de cubrir y proteger órganos, otros tejidos, etcétera. Y los epitelios glandulares, ¿no? Las glándulas que producen y liberan sustancias, ¿no? Ahora veamos más a detalle esta clasificación. Primero los de revestimiento y cubierta, ¿no? Son los que recubren superficies internas o externas. El primer tipo va a ser los monoestratificados o también llamados simples, ¿no? Los epitelios de revestimiento simples se van a dividir en tres, ¿no? Estos simples se van a caracterizar por tener una sola capa de células. Y esta una sola capa de células puede ser de tres tipos. Puede ser la simple plana, como puedes ver acá, la simple plana, ¿no? Va a ser aplanado. También tenemos la simple cúbica, que van a ser como varios cubitos ordenados. Y el simple cilíndrico, ¿no? Eh, que tiene esta forma. Es llamado también epitelio columnar, se divide en tres grupos, ¿no? El cilíndrico ciliado, el cilíndrico no ciliado y el cilíndrico con chapa estriada. ¿A qué me refiero con ciliado y no ciliado? Van a depender mucho si tiene las cilias o no. Las cilias son un tipo de organela que tienen algunas células que les sirven, ¿no? Para su movimiento. Por ejemplo, los espermatozoides las tienen, ¿no? Su colita les permite moverse. Entonces, los cilíndricos ciliados van a tener esas cilias, ¿no? Que les permite el movimiento. Estos cilíndricos ciliados se van a ubicar en las vías respiratorias superiores o altas. Trompa de falopio. También tenemos el cilíndrico no ciliado, que no tiene esa organela que te mencioné. De estas los vamos a encontrar en el estómago o el útero. En el estómago o el útero. A ver, ahora, el cilíndrico con chapa estriada se va a caracterizar por contener microvellosidades y células productoras de moco. Se va a ubicar en el intestino delgado. Bueno, ya vimos lo que es el epitelio de revestimiento simple, ¿no? El plano que se puede encontrar en los alvéolos pulmonares, endotelios, nefrón y mesotelios. El simple cúbico que lo vamos a encontrar en los ovarios, en los folículos, los plexos, coroideos, retina y cristalino. Y los cilíndricos, ¿no? Que se dividen en tres. Ciliado, que se ubican en las trompas de falopio y en las vías respiratorias superiores, no ciliado, que reviste el estómago y el útero, y los cilíndricos con chapa estriada, que tienen microvellosidades y se encuentran en el intestino delgado. Ahora, pasemos a los poliestratificados o estratificados. Estos estratificados están formados por varias capas, a diferencia de los monoestratificados. Estos tienen varias capas y son resistentes a la fricción. También, así como también a estiramientos y distensión, ¿no? Estos van a ser un poco más gruesos porque van a tener más de una capa. Se van a dividir en tres. Primero tenemos el estratificado plano.
se llama plano porque su capa superior, la que está más arriba, va a estar formada por una capa de células planas, ¿no? Como te mencioné anteriormente, van a haber tres tipos de monoestratificados que son plano, cúbico y cilíndrico, ¿no? Este estratificado plano, la capa que está más arriba va a presentar el plano, ¿no? La capa del medio va a presentar cúbico y la capa de abajo va a presentar cilíndrico. Eso va a ser el estratificado plano. Y esto se va a dividir en dos, los no querantizados y los querantizados. Esto va a depender mucho de si son impermeables o no. O sea que con impermeables me refiero a que si permiten el acceso de agua a través de sus tejidos, ¿no? Por ejemplo, el querantizado es impermeable, o sea que no permite el paso del agua, ¿no? Estos van a poseer queratina y lo vamos a encontrar en la epidermis. Y el no queratizado sí va a permitir el paso del agua, es por eso que no va a ser impermeable. Su superficie es húmeda, se halla en el tubo digestivo superior, la boca, el esófago, el hipofaringe. También lo podemos encontrar en la lengua, en la vagina y la córnea, ¿no? Entonces, el no querantizado se encuentra en la boca, el querantizado se encuentra en la epidermis. Ahora, todo esto fue respecto al estratificado plano. Ahora veamos el estratificado cúbico, que se va a encontrar compuesto solamente con capas de células cúbicas, ¿no? Capas de células cúbicas. Se puede encontrar en el esófago fetal, en los tejidos embrionarios, en los conductos de glándulas sudoríparas del adulto. Y por último, el último estratificado va a ser el cilíndrico, que está formado solo por capas cilíndricas. Se ubica en conductos excretores de las glándulas exocrinas, uretra masculina y conjuntiva ocular. Ahora, vamos a tener otros tipos de epitelios de revestimiento, ¿no? Como el polimorfo o de transición. Transición. Polimorfo se refiere a que va a cambiar de forma, ¿no? Y va a cambiar de forma para adaptarse según la función que realiza. Estos epitelios de revestimiento polimorfos van a cambiar según la función que realiza y va a ser impermeable, o sea que no va a permitir el paso del agua. Por ejemplo, tenemos las cálices renales, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra femenina. Y por último, el último tipo de epitelio de revestimiento va a ser el epitelio pseudoestratificado. Pseudoestratificado, pseudo, ¿no? Pseudo significa falso, estratificado, capas. Entonces, ¿qué va a significar esto? Va a ser un falso, o sea, mejor dicho, la definición va a ser un tejido que va a dar la apariencia de un epitelio de varias capas, pero no va a ser así, ¿no? Como puedes ver acá, pareciera que tiene varias capas, pero en realidad solo va a tener una sola capa. Este epitelio pseudoestratificado la podemos encontrar en las vías respiratorias altas, como las fosas nasales, la laringe, la tráquea, los bronquios. También la encontramos en la vesícula seminal y la próstata, el epidídimo y conducto deferente. Ahora, ya vimos todo lo que es el epitelio de recubrimiento, ¿no? Cuando el tejido epitelial se encarga de cubrir. Ahora vamos a ver cuando el tejido epitelial se encarga de generar sustancias. Este epitelio glandular son epitelios que secretan productos. Las glándulas se clasifican en glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Y las glándulas mixtas van a ser una combinación de las exocrinas y las endocrinas. Las glándulas exocrinas se van a caracterizar por generar sustancias que van hacia el exterior de nuestro cuerpo, ¿no? Como por ejemplo, tenemos al sudor, tenemos a la leche materna. Son sustancias que salen al exterior, por eso se llaman exocrinas. Se van a dividir en tres tipos de glándulas. Primero las holocrinas. Dice que al elaborar su producto, estas células van a morir y se van a desprender formando parte de la secreción. Por ejemplo, las glándulas sebáceas, ¿no? Entonces, cuando las glándulas exocrinas den su producto y ellas, una vez que dan su producto, mueren y se desprenden, formando parte de ese producto, se van a llamar holocrinas. Y apocrinas
van a ser esas glándulas que al elaborar su producto, una parte del citoplasma de la célula que conforma la secreción, una parte que conforma el citoplasma de la célula se va a ir junto con la secreción. Por ejemplo, las glándulas mamarias y las sudoríparas, ¿no? Ahora, las merocrinas. Las merocrinas van a ser ese tipo de glándulas exocrinas que cuando elaboren su producto, la célula no se va a consumir su citoplasma o se van a morir junto con la secreción, ¿no? Simplemente se va a liberar por exocitosis. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las salivales y las lacrimales. Ahora veamos, ¿no? Ya vimos todo lo que son las glándulas exocrinas que liberan sustancias al exterior de nuestro cuerpo y ahora vamos a ver las glándulas endocrinas que liberan sustancias al interior de nuestro cuerpo. Estas sustancias se van a llamar hormonas, van a liberar hormonas en la sangre. Por ejemplo, el hipotálamo, la hipófisis y tiroides, ¿no? Esas van a ser las glándulas endocrinas. Por último, las mixtas van a ser una combinación de los dos, ¿no? Van a poder liberar al exterior de nuestro cuerpo y al interior de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los islotes de Langerhans y acinos pancreáticos, ¿no? En el hígado, riñones, testículos y ovarios. Ya vimos toda la teoría y ahora vamos a responder algunas preguntas. Algunas preguntas de la diapositiva, ¿no? La primera pregunta, ¿cuál no es una función del tejido epitelial? La filtración, como te dije, no se había mencionado, pero este tejido va a poder servir como colador, ¿no? Entonces, esto sí está, esto sí está. La secreción también está, la absorción también está, va a poder absorber sustancias. Y la nutrición no está. Entonces, esta sería la respuesta. La nutrición no es una función del tejido epitelial. Ahora, el epitelio se encuentra en la cavidad, epitelio que se encuentra en la cavidad oral. Va a ser el epitelio estratificado, plano, no querantizado, como te lo mencioné anteriormente. Este se puede encontrar en la cavidad oral. Tercera pregunta. Cuando en una glándula el producto es secretado con una pequeña parte del citoplasma de la célula se le llama apocrina, ¿no? Apocrina. Apocrina. La respuesta es la D. Ahora, pasamos con la cuarta pregunta. La capa interna de los vasos sanguíneos va a presentar el epitelio simple plano, porque el epitelio simple plano va a cubrir lo que son el interior de los vasos sanguíneos y también de varios órganos. Por eso es simple plano. Ahora, sobre el tejido epitelial, indica lo verdadero. El epitelio simple es el más apropiado por la protección. Falso. ¿Por qué? Porque el epitelio que es más apropiado para la protección no es el simple, es el estratificado o poliestratificado, porque es más grueso, ¿no? Entonces ese es el más apropiado para la protección. Entonces no sería el simple. Esto es falso. El epitelio especializado en secretar sustancias es el de revestimiento. No, nada que ver, nada que ver. De revestimiento, no, el de revestimiento es para cubrir. El que genera sustancia son las glándulas. La tiroides es una glándula endocrina. Esta es la respuesta. La tiroides es una glándula endocrina, ¿no? El epitelio simple cilíndrico ciliado está en el esófago. Eso es falso. Ahora, la última pregunta. El epitelio polimorfo se presenta a nivel de la vejiga urinaria. La vejiga urinaria. Como vimos anteriormente, el polimorfo está en la vejiga urinaria. Bueno, eso fue todo lo que corresponde al primer tema de anatomía. Espero que les haya gustado y voy a seguir subiendo contenido relacionado con anatomía.